La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Vamos a continuar con la segunda parte de la vida y obra de don Susano Azogue Rivero. Soy Aarón Mariscal y vamos a continuar entrevistando a don Jorge Gil Suárez, historiador de la música y conductor de este hermosísimo programa que se llama Los Creadores. Él nos va a brindar más información acerca del legado de don Susano Azogue Rivero, como por ejemplo los premios y homenajes que recibió, así como también las fuentes de información de donde tal vez podríamos obtener más datos acerca de la obra de don Susano Azogue. Un gran hombre, un gran cruceño, bastante talentoso para la música, nacido en 1895, 24 de febrero, y fallecido el año de 1982, 1 de julio, a la edad de 87 años, muy solo, abandonado, en un estado de pobreza, y bueno, a pesar de todo, pues ha sido un gran, muy talentoso compositor al que se debe rendir homenaje, y hoy veremos por qué. Síganos en Radio La Voz Universal 91.2 FM, canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación, la segunda parte de don Susano Azogue Rivero. En particular, de repente, esto del legado de don Susano Azogue ha causado tanta conmoción que seguramente ha causado ese interés de la gente por rendirle homenaje, ¿no? Para bueno, hacerle honor a su memoria, a su obra. En este sentido, ¿qué se podría decir acerca de eso? ¿Se le ha homenajeado en vida? ¿Se le ha otorgado algún premio? Claro, además de que sabemos que se le dio el Cóndor de los Andes durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, y después de su muerte, ¿no? ¿Qué otros homenajes se le ha podido hacer? Don Susano tiene cosas muy interesantes que es bueno destacar. El año 61, Santa Cruz tuvo una gran celebración. Se celebraban los 400 años de la fundación de Santa Cruz, el cuarto centenario, para lo cual las instituciones cívicas prepararon algo muy importante. Y entre ello, por primera vez en Santa Cruz se vio un concierto con 100 músicos. Un concierto que se dio al pie del Cristo, que por primera vez el Cristo también fue puesto ese año, 1961, porque hubo el Congreso Eucarístico, en fin, hubieron muchas cosas. Y don Susano Azogue dirigió a aquel grupo grande de 100 músicos y dio un concierto. Es memorable lo que ocurrió aquel febrero, 26 de febrero del año 1961, en la celebración del cuarto centenario de la fundación de Santa Cruz. Eso es algo que está escrito con letras de oro en la historia, porque fue un hecho realmente trascendental. A don Susano Azogue hay una calle que lleva su nombre. Entiendo que por ahí también hay, dentro de las instituciones, hay algunos lugares a los que le han puesto el nombre de don Susano. Yo creo que sí, que se le han hecho homenajes, es cierto, pero hay que seguirlo recordando. Hay que seguir trabajando en su biografía. Lo más que se ha hecho es la parte que ha publicado en su libro de oro de los autores, compositores e intérpretes de la música oriental Armando III, en sus obras, que son como 2 páginas y algunas fotos, y creo que don Susano tiene muchas más cosas que contar que 2 páginas.
se debería escribir la historia de don Susano Azogue y de todo ese movimiento cultural que se dio durante su época. Él más trabajó en orquesta, él no fue músico de banda, él fue músico de orquesta, ¿no? Él era un músico que sabía tocar varios instrumentos. Me consta porque yo lo conocí cuando él daba clases, porque él daba clases particulares. Él tenía que moverse para poder sobrevivir, tenía una familia grande y entonces tenía que movilizarse para ver cómo adquirir recursos. Y entonces daba clases particulares. Yo recuerdo que en aquella oportunidad a un pariente mío, él le daba clases primero de guitarra y también a otro le dio clases de acordeón. Entonces, con eso él se ayudaba. Él empezó siendo el encargado, el profesor de música en el Nacional Florida. Por allá, estamos hablando ya de los años 30, 40. Y después, cuando él se jubila, él sigue dando clases en otros colegios y además dando clases particulares. Con eso se ayudaba. Era un excelente profesor, era una persona que tenía mucha paciencia y mucha gente en Santa Cruz aprendió música de la mano de don Susano Azogue. Eso es lo que se conoce de aquella época. Y bueno, el maestro fallece el 1 de julio del año 1982 a la edad de 87 años y, como dice en su libro Armando III, murió completamente en el abandono. Esta es la triste historia de nuestros músicos, Aarón. Muchos han muerto abandonados. Fíjese usted, la historia de don Susano es una historia muy triste. Datos muy interesantes entonces acerca de lo poco que a veces valoramos a nuestros artistas, pero que ya sabemos, tenemos que proseguir en esto para poder honrar a todos aquellos que contribuyeron muchísimo a nuestra región, a nuestro país. Si alguna persona quisiera investigar un poco más allá, puede valerse de algunas producciones relacionadas a eso, como por ejemplo del programa Los Creadores, el especial que se hizo en honor a don Susano Azogue Rivero, disponible en YouTube. También otro programa de historia cruceña de don Lorgio Serrate, donde ha hecho pequeña biografía de don Susano Azogue Rivero. También un artículo que se encuentra en el libro Cruceños Notables de Hernando Sanabria Fernández, que habla acerca de Susano Azogue. Sin embargo, si las personas quisieran profundizar un poquito más, de repente historiadores o estudiantes, universitarios, investigadores, ¿dónde más podrían buscar, don Jorge? Bueno, mire, el lugar ideal está en la hemeroteca de la Biblioteca de Historia de Santa Cruz. Ahí se van a encontrar con cosas muy interesantes. Lo que pasa es que investigamos poco, somos muy cómodos. Mire usted, hace pocos días, harán más o menos una semana, que en un portal de Facebook salió un aviso del año 35. Nadie se acordaba de ese aviso donde decía que el maestro Mateo Flores había grabado 2 canciones, un carnaval y un taquirari, y las personas interesadas que reserven con tiempo su disco. Estamos hablando del año 1935, que había grabado en el sello Víctor, en la RCA Víctor, se supone que en Buenos Aires. Ahora, no queda claro si realmente el maestro Mateo Flores llegó a grabar o estaba por grabar, y lo que se necesitaba era un adelanto de la compra del disco para que hayan fondos, seguramente para mandarlo a que grabe, que es lo que yo me imagino. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he sabido de ese disco. Si ese disco existiera,
sería la primera grabación, el primer audio que se encontraría del maestro Mateo Flores, porque hasta ahora nunca hemos escuchado ningún audio del maestro Mateo Flores. Solamente conocemos algunas de sus canciones y algunas partituras como las que están en el libro de don Hernando Sanabria, pero nunca lo hemos escuchado. Y fíjese usted que ese aviso salió de la hemeroteca porque alguien lo investigó y encontró. Entonces, hay que investigar la historia de don Susano Azogue. Hay que ir a la hemeroteca y empezar a revisar todo lo que haya salido en aquella época. La hemeroteca tiene periódicos hasta del siglo XIX. Ahí usted va a encontrar periódicos de la Estrella del Oriente, por ejemplo, ¿no? Y va a encontrarse con cosas muy interesantes. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, porque hay que ir y sentarse y con mucha calma, porque además ya la calidad de esos periódicos da miedo hasta de tocarlos, digamos, ¿no? Porque se deshacen. Por eso es que hay que digitalizar todo este material y es una cosa que se lo tiene que hacer. Si no se lo ha hecho todavía, se lo tiene que hacer. Hay que digitalizar los periódicos de la hemeroteca para que uno tenga acceso a ese material y además digitalizado usted puede hacerlo con mayor rapidez, ¿no? Porque si no es muy lento el trabajo. Por ejemplo, una de las cosas con las que se van a encontrar en la hemeroteca es un viaje que realizó el maestro Susano Azogue a comienzos de los años 60. Viajó a la Argentina con el propósito de poder grabar primero y en segundo lugar, y lo más principal, de registrar su música en SADAIC, en la Sociedad de Autores y Compositores de Argentina, para evitar el robo, porque esto del robo de la música ha existido siempre y mucho más en aquella época en que los músicos no registraban, porque no había un lugar para registrar en Bolivia la música. Entonces uno componía y de repente aparecía alguien de aquí o de más allá que se la llevaba la música y tenía la posibilidad de grabar, de salir y grabar, y la grababa con su nombre. Yo tengo pruebas, por ejemplo, del famoso Carnaval Grande, que es el carnaval, la canción oriental más antigua que todavía se conserva. La tengo a nombre de varios se la atribuyeron, varios le pusieron, la grabaron y le pusieron su nombre, ¿no? Bueno, y no es así, no es así. Entonces, don Susano Azogue fue a Buenos Aires y estuvo en SADAIC. Y en SADAIC le dijeron, mire, lo que pasa es que usted tiene que buscar una editorial. Esa editorial es la que va a trabajar su música, la que va a vender los derechos cuando alguien quiera grabarlo. O sea, le complicaron la cosa y el hombre no tenía plata. Y él lo dice con franqueza, no tenía los medios, por lo tanto, lo que hice fue preparar nuevamente las maletas y volverme. Y al final nunca, pero él dice que dejó, a pesar de ello, dejó algunas canciones ahí para que alguien que se interese las grabe. Y sin embargo, no pasó absolutamente nada. Esa información la va a encontrar en la hemeroteca porque fue pública, ¿no? Y como eso se va a encontrar con muchas cosas. Se va a encontrar con las actuaciones de Gladys Moreno, sus primeras actuaciones, cuando Gladys Moreno empezó a hacerse famosa. Se va a encontrar con todo esto que le comentaba del cuarto centenario, las actuaciones que hubo el Coro Santa Cecilia cuando salió a Chile y ganó un festival, el famoso festival en Viña, donde actuó el Coro Santa Cecilia. Y cosas muy interesantes que se pueden encontrar investigando.
con respecto a la parte musical, a las grabaciones que se hicieron, que es el trabajo que yo he venido haciendo con mucho esfuerzo y muchas cosas que no lo puedo hacer porque no tengo los recursos para hacerlo. Porque hay canciones, hay música que fue grabada en los años 40 y 50, en estos discos de 74 revoluciones, que usted dice, pucha, pero si Kunumisita, la primera grabación fue del año 47 y la grabó el dúo Las Cantutas, y la segunda grabación fue del 51 y la grabó Maruja Labadens. Bueno, lo de Maruja Labadens lo conseguí, pero los otros y otras grabaciones, hay gente que lo tiene, porque algo muy interesante, en La Paz hay coleccionistas que se dedican a la venta del disco, porque la mayor parte de los discos que se producían en La Paz o que se producían afuera, llegaban a La Paz y muchos ni siquiera llegaban a Santa Cruz. Porque la cantidad de vitrolas, que era el aparatito ese en el que usted podía escuchar a cuerda, porque tenía que darle cuerda, no había corriente, le daba cuerda y tenía una agujita que era como un clavito que se gastaba la puntita y usted después tenía que agarrar y afilarlo nuevamente y volverlo a poner. Bueno, era poca la gente que tenía ese aparatito en Santa Cruz. Normalmente eran los que tenían plata, eran los que tenían ese aparato, pero la mayoría de la gente no lo tenía. Entonces, no llegaban muchos discos a Santa Cruz. La mayoría se distribuía allá en la sede de gobierno o en otros departamentos del occidente. Por eso que ahorita, si usted quiere buscar discos de aquella época, tiene que buscar a los coleccionistas, que ya encontré a uno que me dijo, bueno, si usted lo quiere el disco de 2 piezas, 50, 60, 70, 80 dólares, depende. Entonces, es con plata. Es obligación nuestra recuperar nuestra música. Por eso, vengo hablando desde hace mucho tiempo de la necesidad de que Santa Cruz tenga una fonoteca. Es decir, una biblioteca musical donde toda la memoria sonora de este pueblo y de todo el oriente boliviano se encuentre en una biblioteca musical donde todo mundo pueda tener acceso en forma gratuita, donde los estudiantes, donde los investigadores, los periodistas, todo aquel que quiera conocer algo sobre nuestra música, ingrese a la fonoteca, pueda ponerse los auriculares y dice, quiero escuchar la primera grabación que se hizo de Luna Llena. ¿Quién la grabó? Y entonces usted agarra, se pone y escucha. Quiero saber qué datos tiene Palmera, la famosa polca Palmera, que tan problemática y tan discutida, porque hay mucha discusión en torno a Palmera, ¿no? Que al final está a nombre de Gilberto Rojas porque fue el que le cambió la letra, el que le hizo arreglo y figura a su nombre. Pero tiene una larga historia. Palmera salió de una barraca de allá del Beni, ¿no? Y bueno, todo eso, los audios más las historias de nuestra música, y si podemos agregarle los videos de nuestra música, tendrían que estar en esta biblioteca de la música oriental, cuyo centro tendría que ser Santa Cruz, Aaron. Muy importante esta necesidad. Ojalá que personas que puedan contribuir a esta iniciativa estén escuchando esto para hacer algún tipo de aporte, ya sea en cuanto a esfuerzos, recursos económicos o tiempo, para poder contribuir a esta gran necesidad que tiene Santa Cruz, que tiene Bolivia. Y para finalizar, quisiéramos consultarle, don Jorge Gil Suárez, además de algún otro dato que considere importante de don Susano y que desee compartir, ¿cómo le gustaría que sea recordado don Susano Azogue Rivero? Mire, a mí me gustaría que sea recordado él y todos nuestros creadores con su música sonando siempre. Que nosotros podamos escuchar, que no se pierda, porque lo peor y lo más triste para la memoria de un compositor es que su obra se pierda. Se supone que los creadores
terminan siendo seres inmortales a través de sus obras. Las obras son las canciones que ellos crearon, que si esas canciones suenan, así como los argentinos hacen sonar los tangos de Gardel, así nosotros tenemos que hacer sonar las canciones de Azogue, de Mateo Flores, de Menacho, de Percy Ávila, de Godofredo Núñez, de todo, que suenen siempre. Incluso usted fíjese, va a encontrar versiones del tango Volver de Carlos Gardel, va a encontrar miles de versiones. Incluso ahora mismo se siguen grabando ya con una nueva visión, con una nueva tecnología, con un nuevo sonido. Y así, de esa manera, usted va a mantener a nuestros creadores siempre vivos. Y si usted mantiene vivo a nuestros creadores, está manteniendo viva nuestra música, nuestra identidad, nuestra cultura, que eso es lo que tenemos que pelear porque siempre sea así. Nos cansamos de hablar de avasallamiento cultural y nos olvidamos de nuestros creadores y de nuestra música, Aarón. Muy bien, muchísimas gracias por contribuir con su aporte intelectual a todo esto, porque nos ayuda mucho a recordarlo. Ojalá no se pierda su memoria y sigamos reproduciendo su música de Susano Azogue Rivero y por supuesto de todos quienes contribuyeron también a las bellas artes sonoras siempre. Gracias a los espectadores por acompañarnos hasta este momento. Esperemos que esto les sirva de mucho para conocer a este gran hombre y a muchos otros más poco a poco. No se olviden de seguirnos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima ocasión. No se olviden de seguirnos en Semblanza. Soy Aarón Mariscal. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.